¿Cómo están? Bienvenidos a Averiguar Cabala Aplicada. Vamos a esperar un par de minutos, esperar que se conecten nuestros amigos. Muy buenas tardes. Vamos a transmitir desde tu Averiguar Cabala Aplicada, desde México. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten un poquito más de personas. Muy bien, si pueden ir presentándose. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo les va? Hoy vamos a continuar con el tema. Muy buenas tardes, Yuri. Hey, hey. Vamos a continuar hoy con el tema sobre las 22 leyes del ego, que son temas que vamos a explorar en nuestro próximo curso. Hola, María del Rosario, bienvenida nuevamente. Me da mucho gusto volverlas a contactar. Y cualquier pregunta que tengan, vamos a tratar de darle alguna respuesta. Vamos a hablar sobre el ego, vamos a seguir continuando sobre el ego. Si el ego tiene algo es que Muy bien, y ahí, dispuesta a recibir luz. Si algo tiene el ego es que le huye a la luz. Y siempre va a poner obstáculos, pretextos. Me preguntaba en la semana una alumna por qué la palabra duda está siempre prohibida en clase. Sucede que la duda es nuestro mayor enemigo que nos persigue durante todo el tiempo en nuestro trabajo de desarrollo espiritual. La duda tiene su aparición en la Torá, representada por la nación llamada Amalek, que literalmente es la nación de las dudas. Y los amalecitas persiguen a los israelitas en su proceso durante todo el tiempo y lo hacen dudar. Nos hacen dudar porque a veces el trabajo espiritual es, es pesado, nos pone a prueba. Muchas veces durante el trabajo espiritual vemos muchos milagros como sucedieron en el transcurso, pero al mismo tiempo, a pesar de los milagros, a pesar de muchas cosas que suceden, siempre la duda va a estar rondando. Entonces, por eso siempre la palabra duda no me gusta emplearla en clase porque no hay que meterla.
porque es nuestro mayor enemigo en todo lo que hacemos. Siempre nos hace dudar, siempre que dudamos nos detenemos, siempre que dudamos buscamos otras opciones, en fin. Entonces se puede decir que ese es uno de los grandes enemigos en el desarrollo del trabajo espiritual y por eso es que es mejor ni pronunciarla. Bienvenida, Ana Laura, buenas tardes. María del Rosario desde Chalco. Muy bien. Pues muy bien, vamos a continuar hablando de las 22 leyes del ego. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de la ley número 10. El ego es la ilusión que nos aleja de la verdad. Cuando adquirimos conciencia, nuestra realidad se expande. El ego es una ilusión. Sin embargo, nos acostumbramos tanto a vivir en la ilusión que cuando enfrentamos la realidad a veces la evadimos porque suele ser muy dolorosa. Débora, desde New York, bienvenida. Igual que el Eterno te bendiga y a todas y a todos. Entonces, el ego busca alejarnos de la realidad, de la verdad. Y, y es tal nuestra vivencia de la ilusión que cuando enfrentamos la verdad, puede ser dolorosa. El desarrollo de la sabiduría nos va abriendo la perspectiva de la vida y algo de la magia que sucede, y esto es muy real, conforme uno va trabajando sus egos y va adquiriendo sabiduría, puedes ir descubriendo muchas mentiras, mentiras de nuestra propia vida, mentiras, incluso mentiras de personas que pueden estar cercanas a nosotros. Puedes descubrir hasta mentiras ocultas de familia. Y sucede. Esas realidades aparecen muchas veces de forma misteriosa, por revelaciones, por visiones, y es un despertar a veces enfrentar ciertas realidades. Desde descubrir que te pueden estar robando, que te pueden estar engañando en trabajo, en una relación, hasta descubrir nuestras propias mentiras. Sin duda, uno de los trabajos más difíciles de enfrentar, y es donde muchos detienen su trabajo de conciencia, es cuando nos damos cuenta, descubrimos que muchas cosas que creíamos que eran ciertas o verdades, no lo son. Porque imagínate que de pronto tú has educado a tus hijos o has enseñado a veces a tus alumnos o has pregonado en el trabajo ciertos conceptos que cuando obtienes sabiduría te das cuenta que no eran correctos. ¿Te imaginas qué difícil es enfrentar ahora tu realidad con los demás? Y ahí a veces el ego dice, no, 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 mejor me voy de aquí porque no quiero enfrentar esta realidad. El ego hace que nos vayamos. ¿Sí? Bienvenida, Xochitl Ramírez, desde Tehuacán. Me encanta Tehuacán. Tengo muy bonitos recuerdos de Tehuacán allá y conozco varias familias de ahí de Tehuacán. Entonces, esa es otra ley. La ley del ego es la ilusión que nos aleja de la verdad. Pero cuando adquirimos conciencia, nuestra realidad se expande. Yo les digo luego a mis alumnas, digo, cuando descubrimos una mentira, el ego se lastima mucho, pero debemos de alegrarnos porque estamos abriendo nuestra realidad. Debería ser
gracias por descubrir una mentira, pero es muy doloroso. Por eso el trabajo del ego, hay una parte en este curso que vamos a dar que va a ser muy incómoda. Y el ego va a hacer su trabajo, va a querer alejarnos, porque el ego no quiere que lo descubramos. Y suceden muchas cosas. Incluso hay personas que cuando quieran tomar la clase van a tener muchos obstáculos para llegar a ella, van a dudar, pero la gran recompensa es todo el crecimiento que vamos a tener de expansión de conciencia. Entonces, esa es otra ley del ego. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, con muchísimo gusto. Bien, vamos a otra ley. Y esta es muy importante, muy poderosa. La misma acción, la misma palabra o pensamiento tiene repercusiones diferentes dependiendo del grado de conciencia en que lo estemos haciendo. Entre más ego, más caos. Este es uno de los secretos más importantes de lo que sucede con el desarrollo de la conciencia. Es uno de los grandes poderes que se adquieren porque con la sola presencia de una persona de conciencia en un lugar, se puede generar tanta luz alrededor que podemos impactar a través solo del poder de la conciencia que tiene cada persona, impactamos en nuestro entorno. Y lo mismo sucede con las palabras, los pensamientos y las acciones. ¿Por qué? Porque podemos hacer, por ejemplo, actos de bondad, actos de compartir. Podemos ayudar a un amigo, una amiga, pero dependiendo del nivel de conciencia en que lo hacemos, va a ser el impacto y la revelación de luz que va a tener. Porque yo puedo ayudar, puedo compartir, pero si lo estoy haciendo con una intención oculta de recibir algo en el futuro, con la intención oculta de cobrarlo el día de mañana, con la intención oculta de pedirte un favor a cambio de la ayuda, puede ser el mismo acto, pero con diferente conciencia y por lo tanto va a tener repercusiones muy diferentes en nuestra vida. Y esa es la clave, por ejemplo, del nivel de amor en que nos relacionamos. Entre más sea nuestro nivel de amor puro, que es un nivel muy elevado de conciencia, porque el amor es un estado de conciencia, no es un sentimiento. Cuando es un sentimiento, es un estado de amor muy débil todavía, que va a estar muy, muy sensible a cualquier aspecto. Pero cuando en una relación, yo lo digo, o sea, no es lo mismo dar un beso con conciencia que con ego. Es totalmente diferente incluso el impacto en los demás. Este es fundamental. El ego nos puede confundir en actos a veces de bondad, pero en realidad si hay intenciones ocultas, el impacto que tenga esa palabra. Podemos decirle a alguien, te quiero, te amo, pero si nuestro estado de ego es muy alto, es muy probable que esas palabras no tengan una repercusión en el alma de la otra persona, sino más bien en el ego de la otra persona. Es fundamental, por eso el desarrollo de la conciencia hace que incluso nuestra responsabilidad se incremente porque somos más conscientes de que cada palabra, cada acción y cada pensamiento que tenemos tiene un impacto mucho mayor que el de una persona que no tiene un desarrollo de conciencia espiritual. Y el ego lo que quiere es que no desarrollemos nuestra conciencia.
¿Cómo nos damos cuenta de que ya adquirimos esa experiencia? Específicamente, ¿cuál experiencia? Recuérdame un poquito, Rosario, ¿cuál es esa experiencia? Dice, para ayudar debemos esperar a que nos lo pidan o si vemos que lo requieren es dárselo y ya. Esa es una pregunta bien interesante, Rosario, y tiene las dos perspectivas. En primer principio, nosotros no podemos, porque ayudar es un sinónimo de dar luz. Para poder dar, tiene que haber una vasija deseosa de recibir, ¿sí? Esa es la regla principal. Y eso ocurre todo el tiempo y ese es el gran dilema de toda la vida. Siempre estamos queriendo dar nosotros, siempre creemos que damos, pero el tema es que a veces no damos lo que la otra persona quiere. Le podemos dar, por ejemplo, a nuestros hijos muchas cosas, pero al final los hijos te pueden decir, no es lo que yo quería que me dieras. A veces los llenamos de regalos, de estudios, y habrá que te diga, pues yo lo solo que quería era estar contigo o que me escucharas, pero entonces dimos, pero no hay revelación de luz porque la vasija no era lo que deseaba recibir, ¿sí? Entonces, no podemos dar si no hay alguien que realmente lo necesite y el tema aquí principal es, y eso se logra con el desarrollo de la conciencia, es que muchas veces damos para nuestra satisfacción, damos para sentir que damos algo, pero en realidad estamos dando lo que la otra persona necesita. A mí me toca hacer consultas periódicamente y uno de los temas principales es en las parejas y te dicen, es que yo le di todo mi amor. Y cuando le preguntas a la otra persona, dice, pues no, yo no sentí que me diera lo que yo quería. Oye, pero dice la otra persona que te dio todo su amor, que te dio todo. Híjole, pero no me dio lo que yo esperaba. Y sucede en ambas partes. Esa es una de las grandes causas de dificultades porque creemos que damos. Por ejemplo, alguien me decía, pero es que yo quiero que me amen. Bueno, especifica cómo quieres que te amen, porque las personas siempre creemos que amamos, que damos lo mejor de nosotros, pero sucede que la otra persona a lo mejor no lo siente, no es lo que quiere. Entonces, Rosario, esta es una pregunta muy profunda y muy interesante, porque además algo que logra el desarrollo de la conciencia es que podamos detectar más las necesidades reales de las personas. Ya no nos vamos por nuestro ego. Y aquí le doy respuesta a tu segunda parte, ¿no? O sea, o vemos que lo requieren es dárselo y ya. Este es un nivel de dar muy, muy elevado, porque nosotros podemos, si nuestro ego está actuando, podemos imaginar que quieren, que necesitan algo y sí se los podemos dar sin que nos lo pidan, pero porque detectamos una necesidad real. Pero desafortunadamente esas necesidades reales son a veces no son lo que vemos, ¿sí? A veces, por ejemplo, hay personas que nos pueden pedir dinero todo el tiempo. A lo mejor es no darles dinero, es ayudarlos a conseguir un empleo. Hay personas que a veces nos piden y nos piden y nos piden y nos piden todo el tiempo, entonces lo único que estamos haciendo es, y nosotros vemos que necesitan el dinero, pero en realidad estamos fomentando más realmente que haga un esfuerzo por salir adelante. Eso es crear a veces más de lo que en Kabbalah se conoce como pan de la vergüenza. El dar, 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 dar a alguien que vemos que lo necesita porque no tiene dinero, no tiene para comer, pero cuando ese dar, 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 dar se convierte solo en un obstáculo del crecimiento de las personas, entonces es posible que ese dar no sea exactamente lo que necesita. El mejor dar es cuando ayudamos para causas más elevadas. En fin, espero haber contestado algo tu pregunta, que es muy interesante.
Jay pregunta, ¿cómo puedo saber en la toma de decisiones cuando una decisión es del ego o de mi alma? Ese es bien interesante y te la voy a contestar con una ley que viene más adelante precisamente. Y mira qué coincidencia, es la siguiente ley. Estamos conectados, Jay. Dice, el ego nos hace creer que tomamos decisiones cuando es él, el ego, el que las toma por nosotros. Y la ley número 13 dice, existen dos tipos de deseos, los deseos del ego y los deseos del alma. El ego impide que escuchemos los deseos del alma y es cuando solo le hacemos caso a los deseos del ego y por lo tanto cualquier decisión basada en el ego tarde o temprano nos causará causa en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo saber la toma de decisiones cuándo es una decisión del ego, cuándo es una decisión de mi alma? Hay un nivel de conciencia en Kabbalah que se llama Binah y que Binah significa, literalmente es así, la inteligencia, el entendimiento y que tiene que ver con el entendimiento de las leyes cósmicas y su aplicación en nuestra vida diaria. Y esta ley nos dice, este nivel de conciencia nos dice, ¿qué es una persona inteligente? La que hace lo correcto. Pero ¿qué es hacer lo correcto? Apegarnos a las leyes espirituales. Y una de las leyes espirituales más importantes es que la forma en la que vas a saber si algo es correcto es cuando en esa toma de decisiones involucra siempre un beneficio para los demás, cuando no solo estás pensando en tu beneficio, ¿sí? Cuando no solo estás pensando en qué vas a obtener de esa decisión, cuando estás viendo cómo va a repercutir y beneficiar a los demás. Esa es una señal para conectar con los deseos del alma, porque los deseos del alma siempre van a estar conectados con la bondad, con el compartir, con el buscar el beneficio de los demás. Y esa es una manera, Jay, de poder saber qué decisión tomar. Sí. Yo, por ejemplo, en mi función a veces de consultor de negocios, cuando me preguntan, oye, este negocio es bueno, mira, digo, lo primero que tenemos que hacer para ver si un negocio es bueno es quitemos la parte de utilidades, quitemos la parte de ver qué tanto dinero deja, porque nos estaremos, digamos, distrayendo para ver realmente el negocio, qué tan benéfico es, ¿sí? Para quitarle esa trampa del dinero, ¿no? Porque a veces tomamos decisiones pensando en beneficios solo económicos, aunque a veces hagan afectadas otras personas, ¿no? Entonces, esa es una manera de, de poder distinguir una decisión. De acuerdo a la Kabbalah, existen dos, yo le llamo dos estaciones de radio. Yo le llamo Radio Luz y Radio Satán, que siempre nuestro cerebro está recibiendo información de esas señales de radio. Y literalmente, nuestro cerebro solo es como una antena receptora. Y como cualquier sintonía de radio, dependiendo con qué frecuencia estemos nosotros sintonizando, será la estación, la señal que captaremos. Y esas son las dos grandes señales, las dos estaciones emisoras que hay. Hay dos grandes emisoras, es nuestro Radio Satán o Radio Ego y nuestra Radio Luz. Dependiendo, y ese es nuevamente nuestro nivel de conciencia, es la estación con la que sintonizamos.
En la medida que vamos expandiendo nuestra conciencia, en la medida que vamos disminuyendo nuestros egos, nuestra frecuencia va cambiando y entonces empezamos a recibir información de radioluz cada vez más y por lo tanto entonces conectamos nuestras decisiones de otra manera. Esa es otra explicación de lo que sucede. ¿Sí? Nuestra alma tiene un deseo, que es el deseo siempre de impartir, ¿sí? Y esa es la manera en que podemos tomar decisiones. Cuando solo estamos nosotros involucrados en la ecuación, buscando nuestro beneficio, lo más probable es que la decisión no sea la correcta. James, buenas tardes. Bienvenido. Entonces, ok, María del Rosario, con respecto a la anterior, de cómo saber si ya adquirimos esa experiencia, es cuando menciono que la ilusión nos aleja de la verdad, pero ¿cómo saber cuándo es ese momento? Mira, sucede algo que seguramente sentimos todos. El alma se alegra cuando hay una especie de alegría interna, ¿sí? Cuando uno sabe que, que de alguna manera estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Mm, Deja ver qué más. Sí, o sea, nuestra alma es la mejor señal, ¿sí? Nuestra alma es la mejor señal de que, de que ya adquiriste esa experiencia. A veces esa desilusión pasa por un momento incómodo, pero si te conectas con tu alma va a decir, bueno, qué bueno que ya conocí esta verdad. O sea, después de esa incomodidad viene una luz y es la que dices, sí, sí dolió, pero me quité un velo, ujú, me quité un estado del ego, iluminó. Pero esto tiene que ver cuando, como lo dije hace rato, cuando en lugar de pensar que nos engañaron, decimos, descubrí una verdad, amplié la realidad de mi vida. Y entonces eso se siente mucho, el alma la sentimos, nos dice, hay una revelación de luz, una satisfacción interna. Esa es la mejor señal que puedes tener. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a la siguiente ley, a la siguiente ley. Esta es muy importante y es tema central y es una de las grandes particularidades del próximo curso que vamos a tener. Dice así, todos tenemos una historia personal de nuestro ego, ¿sí? Todos tenemos una historia personal de nuestro ego. Descubrirla significa el principio del camino hacia nuestro máximo potencial. Esto es hermosísimo y es una de las actividades que vamos a tener en el curso. Todos traemos egos, pero en particular hay ciertos egos o correcciones llamadas tikkun, que el tikkun solo son acumulación de luz gratuita, de pan de la vergüenza que hemos traído de vidas pasadas o que hemos generado en esta vida, que se convierten en egos. Y hay egos específicos que cada uno de nosotros viene a trabajar, que cuando lo empiezas a trabajar, empezamos un proceso de expansión muy fuerte. Haz de cuenta que esa es como nuestra piedra en el camino que tenemos que resolver. Entonces, uno de los trabajos más bonitos que vamos a hacer durante este curso es que tú vas a descubrir el ego principal y además vas a descubrir la historia de tu ego. ¿Qué significa la historia de tu ego? Es que muchas veces, y lo insisto, el ego se oculta.
Entonces muchas veces pensamos, yo ya descubrí un ego y creo que ese es mi ego. No, generalmente el ego principal está como escondido. ¿Sí? El ego es como esa parte central de una cebolla que está recubierta por muchas capas. Entonces muchas veces el ego que vemos por fuera no es el ego que debemos de trabajar, sino es el ego que está más profundamente oculto porque siempre se está ocultando, siempre se está evadiendo. Cuando le mandamos luz al ego, como que busca otra cueva de ocultamiento, ¿no? Entonces, a través de esta experiencia de conocer la historia personal de tu ego, vas a ver cómo vas a ir al centro y vas a encontrar el ego central que cuando lo descubrimos y lo empezamos a trabajar, porque a partir de ahí empieza el trabajo, empezar a trabajarlo, entonces nuestro camino se empieza a abrir de una manera muy misteriosa y empieza a aparecer cosas diferentes en nuestra vida porque estamos yendo al punto central. Es muy, muy bonita esa experiencia, ¿sí? Esa es la ley de que todos traemos un ego personal que resolver. No todos traemos el mismo. ¿Sí? Todos traemos un ego en particular o una serie de egos que resolver. Dice, habla de la alegría interna y me da otra respuesta a esa toma de decisiones. Otra forma de saber cuándo es decisión del alma. Así es, alegría interna. Esto es muy, muy, cuando empieza a conectar, Yuri, con tu alma, empiezas a sentir esa alegría que es la mejor señal de cuando uno está haciendo algo correcto o incorrecto. Cuando uno hace algo incorrecto, no se siente cómodo, hay algo que no nos deja y a lo mejor con el tiempo lo queremos olvidar, pero el alma está contenta. El alma, si tú escuchas, tu alma va a estar alegre de la decisión que tomes. Esa es una de las señales, principalmente, la alegría interna. Eso es algo que sucede constantemente, sentir una alegría interna, ¿sí? Que esa alegría es el sinónimo de la habitación de la luz en nosotros. Es esa alegría que nos lleva a la paz, al shalom, ¿sí? Ana Laura, ¿cuáles son las leyes espirituales? Pues todo el trabajo de la conciencia tiene que ver con irlas conociendo y digamos que de alguna manera resumida, están en la Torá, ahí están todas las leyes espirituales, pero obviamente la Torá está codificada y el Zohar es quien descodifica las leyes, realmente las leyes espirituales que están en la Torá, pero se habla de entrada de los 10 enunciados que fueron entregados a Moshe en el monte Sinaí. Ahí están cifrados las primeras 10 leyes que de ahí se deriva, se dice, las otras, el total de 613 preceptos que tenemos que desarrollar. Muy profundamente hablando, los 613 preceptos son correcciones que venimos a cumplir. De hecho, estamos en esta vida, dicen los sabios, estamos por cumplir leyes. Y además, rituales, bueno, hay quien dice que la primera ley, con que aplicáramos esa en toda su expresión, es como si estuviéramos aplicando todas. Entonces, ese es el trabajo, conocer las leyes espirituales, porque por desconocimiento de las leyes espirituales transgredimos todo el tiempo, transgredimos leyes que no las conocemos, pero el hecho de no conocerlas no significa que no estemos generando consecuencias en nuestra vida. Y ese es el trabajo a realizar, Laura. Mm. Elvia Munguía, buenas tardes, bienvenida, Elvia. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Estamos hablando de las 22 leyes del ego. Sabemos que el ego siempre es bien. El ego es el primero que te dice, yo tengo pocos egos, yo no tengo nada más que aprender. El ego es el que nos aleja para que no lo descubramos. Este curso que vamos a dar realmente es para valientes, aquellos que se atreven porque a desafiar a su propio ego. Hablaba de la clase pasada de la Teshuvá, que es ir al principio de la creación para modificar lo que hemos hecho mal, pero sería una buena opción para aquel que lo sigue haciendo. Pero sería una buena opción para aquel que lo sigue haciendo, que sigue haciendo mal algo. Ok, la Teshuvá es la herramienta espiritual de las más poderosas que tenemos para hacer nuestro proceso de corrección. La Teshuvá es retornar al origen, es retornar a la Hei original, a nuestra conexión con Binah, que es la fuente de todas las bendiciones y la fuente de la creación misma. Y la Teshuvá es una práctica espiritual que, por cierto, la vamos a hacer en cada clase. O sea, nada más por esa práctica de la Teshuvá vas a revelar luz impresionante, porque vamos a trabajar el ego, pero a la vez lo vamos a bombardear con luz. ¿Sí? O sea, vamos a generar la vacuna contra el ego a través de meditaciones, y a través de prácticas como la Teshuvá, y entonces vamos a tener la posibilidad de corregir de origen el daño causado. Y cuando nosotros resolvemos de origen el daño causado, lo que va a suceder es que todos los decretos que se nos hayan enviado como consecuencia de un daño o una transgresión a las leyes, todos esos decretos se eliminan. Todos los juicios que hayan sido decretados en nuestra contra van a desaparecer porque ya corregimos de raíz la circunstancia que causamos originalmente. Es una de las herramientas más poderosas y más transformadoras. Y no es casual que durante esta época de Elul, en el mes de Virgo, es uno de los momentos más propicios para practicarlo. ¿Sí? Mis experiencias más reveladoras, muchas han sucedido durante Elul. Entonces, es una práctica, obviamente, entre más nivel de conciencia se tenga, más es el impacto de la Teshuvá. Porque a veces podemos hacer Teshuvá todavía con un nivel de ego, pero no importa. Es ir avanzando en el proceso. El enjuiciar es parte del ego. ¿Cómo evitar enjuiciar cuando hay un acto de maldad de un ser a otro ser? Por ejemplo, cuando hablamos de que alguien asesinó o maltrató, ¿cómo actúa ahí el ego y cómo evitar sentir odio? De entrada es esa, en la pregunta está la respuesta, ¿no? O sea, es un acto de maldad, ya lo estamos juzgando. Puede sonar muy fuerte. Alguien asesinó o maltrató. No sabemos qué hizo esa persona para que pasara ese proceso. Nuestra función es no juzgar, porque cada una de las personas trae un proceso de vida y no conocemos su historia de atrás ni sus vidas pasadas. Y cuando alguien asesina, a veces en realidad solo es un instrumento de alguien que a lo mejor necesitaba pagar ese proceso. Esto es muy fuerte y lo vamos a explicar muy profundamente en el curso precisamente, pero es uno de los niveles de conciencia, qué bueno que lo preguntas, Yuri, hey, hey, porque es uno de los niveles de conciencia más elevados y que seguramente incomoda en este momento al ego, ¿sí? O sea, ¿cómo? ¿No es malo que alguien asesine a alguien? La pregunta es por qué alguien tuvo que haber sido asesinado y simplemente el asesino puede ser solo un instrumento de un juicio que esa persona tenía pendiente. Y el estado del ego de una persona, su negatividad hace que él sea el escogido para ejecutar un juicio que a lo mejor ya la otra persona tenía que pagar.
O sea, esto vamos a suponer, no estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de que alguien llega y te ofende, ¿sí? Esa persona que ofende puede estar haciendo un acto negativo porque tiene esa negatividad en su ser. Es una persona que trae la característica de ofender. Y entonces sucede que alguien, por sus actos, tiene que pagar ofensas que hizo en el pasado. Entonces se va a inventar a una persona a su alrededor, que puede ser esta persona negativa, que trae la cualidad de ofender, para que la ofenda, para que pague el juicio que ya traía pendiente la otra persona. Y así sucede en nuestra vida. Cuando nos hacen algo, en realidad es porque estamos pagando alguna transgresión en las leyes. Detrás de cada caos, lo hemos dicho, es un principio fundamental. Detrás de cada caos, detrás de cada enfermedad, en realidad hay un juicio, una transgresión que estamos pagando. Porque esa transgresión yo le llamaría corrección. Porque cada vez que nosotros cometemos una transgresión a las leyes, creamos un desequilibrio. ¿Sí? Hágale cuenta que como que creamos un radical libre en las células y esas se tienen que ir a algún lado. Es un aspecto negativo y en un momento dado se convierte en una enfermedad, en un robo, en muchas cosas. Pero en el fondo estamos simplemente pagando las consecuencias de nuestros actos. Esto es un principio fundamental y muy fuerte, porque además este principio, y ojo, el ego debe estar incomodísimo en este momento, porque esto hace que eliminemos una de las figuras más fuertes del egoísmo, que es eliminar la figura de la victimización. Cuando nosotros logramos entender este principio, dejamos de ser víctimas y asumimos responsabilidad de lo que nos sucede. Como lo dije la vez pasada, si alguien me ofende, en lugar de agarrarla contra la persona que me ofendió, lo que tenemos que decirnos es, bueno, algún día yo ofendí. Simplemente estamos equilibrando a través de ese juicio la negatividad que nosotros creamos en otra vida, en otros años. Es fuerte este concepto, pero es muy sanador. Concientizar esto nos sana, saca del estancamiento a las personas. Imagínate eliminar la figura de victimización. Si algo estanca a una persona y a una sociedad, es el proceso de buscar culpables, porque donde hay una víctima hay un culpable. En los países como los nuestros, los desarrollados, como México, hasta culpamos al gobierno, culpamos a los políticos de nuestros problemas, imagínense, hasta qué nivel de victimización estamos como pueblo. Y por eso la gente luego es manipulada, o sea, es muy manipulada porque te hacen buscar culpables. No es casual, o sea, somos un país subdesarrollado, porque nuestro nivel de conciencia ha sido muy explotado o a veces fomentado por una sociedad que se aprovecha del estado de conciencia de las personas. ¿Sí? Es un concepto muy fuerte, vamos a verlo durante el curso, porque es muy sanador. Pero yo sé que esto puede estar incomodando porque imagínate si toda la vida hemos querido que alguien sea el culpable de nuestras desgracias, de cosas duras que hemos pasado, y resulta que no, que simplemente estoy pagando mi factura. Eso es muy difícil, el ego no lo acepta. Pero bueno, así es la conciencia, ¿sí? Xochitl Ramírez, bienvenida. ¿Qué pasa cuando te ofenden? ¿Hacernos conscientes y aguantar un pago de algo que hicimos? Asumir responsabilidad, le llaman algunos. Si alguien me ofendió, yo debo decir, yo ofendí. ¿Alguna vez? Y como lo dice otra ley, la trampa del ego es que se oculta en el tiempo y el espacio, entonces ni va a ser automático, porque sería muy fácil si yo ofendo hoy y al minuto me está ofendiendo alguien, pues puedo decir, ah, pues ya me la gané porque
porque yo lo acabo de hacer hace un minuto. No, así no funciona. La gran misterio y la trampa del tiempo y el espacio es esa, que nunca relacionamos lo que nos sucede con lo que nosotros hicimos. Oye, me engañaron. ¿Habré yo engañado? ¿Sí? Entonces, así es la conciencia, Xochitl. Es muy fuerte, pero ese es abrir la realidad de lo que está sucediendo. Ana Laura, la clase pasada hablaste de cuando una persona muere es porque ya no tiene egos o ya no tiene más trabajo en este plano. Entonces puede ser que al matarlo es porque ya no tiene ningún ego del cual aprender. Pueden ser las dos cuestiones, Ana. Una es que ya se le haya pasado el tiempo para hacer su trabajo, porque la vida, fíjate, pasa algo muy importante. Nosotros venimos a hacer nuestro proceso de corrección y la vida muchas veces nos va a dar la oportunidad en algún evento de hacer nuestra corrección. Y esa es una historia que la vemos mucho registrada en los libros sagrados. Hay personas que en un acto realizan toda su corrección. O sea, ante un acto, hacen su corrección y ya no tienen nada que hacer en este mundo. O hay personas que ya se les pasó esa oportunidad, que ya se pasó el tiempo y entonces tenemos que esperarnos a la otra vida a seguir en la rueda de la reencarnación, a tener otra oportunidad de corrección, ¿sí? O sea, se dan las dos circunstancias. Y que puede morir, sí, o sea, muchos sabios, incluso cabalistas, murieron. Su forma de morir, algunos fue muy fuerte, ¿sí? Muy cruel, pero a veces esa muerte es su última corrección. Es interesante este tema, ¿eh? Pero la muerte de hecho, la muerte es un proceso de corrección. Hay juicios, hay transgresiones que no se pueden pagar a veces con actos de compartir, sino que el pago final es la muerte. Entonces, la muerte es el último proceso de corrección que tenemos. Pero hay sabios que han muerto y ahí es su último proceso de corrección. Una vez que me doy cuenta de que actué con ego, el pedir disculpas o perdón a la persona, ¿puedo ahí estar eliminando mi ego? Aquí hay dos vertientes. Incluso uno de los trabajos de este mes, hemos hablado de que si nosotros sentimos que dañamos a alguien, tenemos que pedir perdón. Pero este tiene un trabajo del ego que posiblemente no resuelva todo el tema por completo, pero sí trabajamos un ego. Uno, como dices, darte cuenta de que actuaste con ego ya es un avance importantísimo, porque el gran problema es que siempre estamos negando que nosotros actuamos con ego. Ese es el tema por el cual no avanzamos. Es el tema donde el ego nos busca justificar, nos busca decir, pues yo no soy egocéntrica, se lo merecía la otra persona, o sea, empezamos a justificar nuestros actos, pero el punto es, si tú ya diste el primer paso y descubriste que actuaste con ego, créeme que ya llevas la mitad del camino recorrido, porque ese es el principio, darte cuenta. Ese es el trabajo que hizo Moshe en Egipto. Dice, cuando se dio cuenta que estaba en Egipto, cuando se dio cuenta que estaba esclavizado el pueblo de israelita, ese es el momento en que ese es el despertar de la conciencia. Entonces, ese sería el primer gran logro. Y pedir perdón involucra un estado incómodo. Hacerlo es incómodo, o sea, y levantar el teléfono o ir a visitar a la persona, es exponernos incluso a una humillación, a que no nos contesten o a que nos traten mal, pero ahí estás trabajando, estás siguiendo eliminando tu ego. Pasar a veces por ese proceso de humillación, estar dispuesto a pasarlo, es una forma de limpiar nuestro ego, ¿sí? Y obviamente el trabajo más importante
Una vez que tú has descubierto tu ego, tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, la Teshuvá. ¿Cuál es el trabajo más importante? Yo siempre se los digo, o sea, ¿de qué te sirve tener a una pareja que cada fin de semana va, se emborracha, llega a casa y maltrata a la familia y a la esposa, y cada fin de semana te pide perdón? ¿Valdrá la pena ese perdón? Pues no, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo más profundo que hay que hacer? Eliminar de nosotros ese comportamiento negativo. Ese es el trabajo más importante, porque de nada sirve pedir perdón si sigo comportándome de la misma manera, si sigo actuando con ese mismo ego. Ese es el tema central. Ahí podríamos decir que esa es la parte más importante. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? A ver, coménteme algo. Débora, ¿sigues conectada? Bonito nombre, Débora. De mucha energía, el nombre de Débora. Mm, hay un libro impresionante que se llama precisamente La palmera de Débora. O sea, Débora es un personaje crucial y central, la gran, una gran mujer. Y hay un libro que se llama La palmera de Débora. Es impresionante ese libro. Y Débora desde Nueva York. Muy bien. Pues invitamos a los amigos de Nueva York que se inscriban al curso. Tenemos gente de Chicago, tenemos gente de Atlanta, de Florida, de vez en cuando recibimos también de Nueva York. Eh, Así que los invitamos a que se inscriban al curso que inicia el próximo lunes. Es un curso online y también va a ser presencial para las alumnas aquí de la ciudad de Puebla. Y, y créanme que, y la ventaja de online es que lo van a poder ver en la plataforma educativa también. Muy bien, JJ. Vamos avanzando, JJ. Muy bien, leemos otra ley. Vamos a ver. Ok, ya comenté la que sigue, el ego. El ego se oculta en las profundidades de nuestro ser. Tiene muchas capas que nos engañan. Cuando creemos que hemos resuelto nuestro ego, en realidad quedan muchas capas por resolver. Sí, esto es muy interesante porque todo el tiempo hay un principio fundamental en el estudio de la espiritualidad y, y- y por eso el estudio de la espiritualidad es algo permanente, porque se dice que entre más luz, más oscuridad. Entre más elevada la conciencia, más van a ser los retos. Y este es uno de los engaños que se tiene muchas veces. Hay personas que he conocido, dicen, bueno, yo ya tomé un curso de Kabbalah, ya trabajé mis egos. A lo mejor solo reveló una capa de su cebolla, ¿sí? Porque realmente el ego lo estamos trabajando todo el tiempo. El ego está a la puerta de la esquina, así, esperando aparecer en nuestra vida. Y apenas nos descuidamos un poco y caemos en el ego. O sea, entonces es un estado del ego creer que ya por haber tomado un curso, haber leído un libro, ya, ya trabajamos nuestros egos, ¿no? O sea, el ego siempre es como una cebolla, hasta el centro está su raíz y es un trabajo constante porque además pasa algo importante, la luz no nos va a mandar retos que no podamos enfrentar, no nos va a mandar incluso realidades que no estemos todavía con la luz suficiente para entenderlos. O sea, imagínate algo, no sé, algo que sucede en estas sociedades, ¿no? De pronto te enteras que tú no eres la hija o el hijo real, ¿no? Es dolorosísimo para muchas personas. Bueno, eso puede suceder que lo sepas a través del desarrollo de la conciencia, pero te lo van a mandar cuando estés listo.
porque a veces no estamos preparados para enfrentar cierta luz. Por eso, entre más vamos creciendo en luz, más son los retos que vamos enfrentando, más es la exposición a los egos, más nos van a someter a prueba. Sí, esta ley es muy interesante. María del Rosario, con lo que comentó de lo que nos llega a pasar es porque en alguna otra vida ya hice lo mismo. Efectivamente, Rosario, esta vida es prácticamente una repetición de oportunidades o circunstancias de vidas pasadas. Cada día que vivimos prácticamente es como una repetición de circunstancias, incluso de almas. Estamos interactuando con almas de vidas pasadas y con las cuales venimos a hacer un proceso de corrección. Y nos van a enfrentar a situaciones difíciles muchas veces, porque la vez pasada no lo hicimos bien, la vez pasada a lo mejor hicimos algo incorrecto, ¿sí? La vez pasada a lo mejor peleamos, discutimos, o nos golpeamos, vamos, y ahora la vida nos va a poner en la misma circunstancia, pero la clave, ¿para qué? Para hacer la corrección. Todas las personas que están a tu alrededor, en donde nosotros estamos para hacer su proceso y ellos el nuestro. Todos somos instrumentos unos del otro. Por eso muchas veces nos lastimamos, pero en realidad es el ego que lastimamos uno del otro, pero es la manera de decir, hey, aquí está tu trabajo a realizar, ¿sí? Pero todo es una oportunidad. Por eso, como lo dije en algún video, me da mucho gusto volverte a encontrar y espero en esta ocasión poder hacer lo correcto contigo. Se lo digo siempre a mis alumnas y a todo el mundo, me da mucho gusto volverte a encontrar, porque seguramente en otra vida ya estuvimos, pero dejamos algo pendiente y ojalá podamos hacer las cosas tan bien en esta relación que nos da la vida ahora, que podamos hacer las cosas en paz y despedirnos con un nivel de amor muy elevado para hacer nuestro proceso de corrección. ¿Sí? María del Rosario hace un año y medio tuvo un accidente y ya me estaba preguntando qué tengo que aprender. El accidente mismo por sí mismo puede haber sido tu corrección. Sí, es ese accidente, es como las enfermedades. Hay un principio, y James James es un doctor, que cuando uno enferma, en realidad está uno sanando. Lo mismo sucede con estos accidentes, lo mismo sucede si nos roban, si nos pegan. En realidad está uno sanando porque está uno pagando en ese momento un juicio. Dale cuenta que esa fue la factura que tuvimos que pagar. Entonces, es muy probable que con ese accidente hayas pagado ya una corrección. Ya liquidaste un adeudo que traías cósmicamente con ese accidente. Y desde luego hay que revisar nuestras conductas egocéntricas, pero eso sucede mucho. Siempre estamos nosotros en ese proceso de... Por eso la cabalá y el cabalista aprende a trabajar siempre en la causa, ya no en los efectos. Cuando vivimos en el mundo de los efectos, siempre estamos paga y paga consecuencias. Cuando vivimos en el mundo de la causa, cuando nuestro nivel de conciencia es tal que tú sabes las semillas que estás sembrando todo el tiempo, entonces empiezas a evitar la creación de nuevos juicios en tu vida, ¿no? El ego es el gran oponente, como dice James. Es el gran oponente, pero ¿cuál es la función del oponente? Al fin y al cabo, ese oponente, ese Satán, en el fondo lo que quiere es que le ganemos, ¿sí? Ese es su trabajo. En el fondo fue hecho para hacer un trabajo con nosotros, para que nosotros pudiéramos hacer nuestro trabajo espiritual. Porque si no existiera ese oponente, no podríamos hacer nuestro trabajo espiritual. Si no existiera alguien que nos estuviera poniendo piedras en el camino, no podríamos hacer ningún trabajo porque no habría contra qué luchar, contra qué superar. Pero el ego al final
Acabará su chamba en este mundo el día que lo superemos y habrá cumplido su misión por la cual fue creado. El ego fue creado, el Satán fue creado con esa labor. Es como, no sé, el abogado del diablo. O sea, es alguien que fue creado para que nosotros crezcamos. Sí, es ese que el que nos saca de nuestra comodidad, el que, en fin, el que nos va a poner a prueba, el que va a exigir crecimiento. Ese es el gran trabajo, pero el ego realiza una función muy positiva, que quizás no es muy agradable para nosotros, ¿no? Es como ese maestro estricto que te encontraste en la escuela y que te la puso difícil, pero al final dices, gracias a esas exigencias, yo aprendí, yo crecí, gracias a las reprobadas que me dio, aprendí más, crecí. Esa es la función finalmente. El ego en el fondo es un gran ser de luz disfrazado en nuestra conciencia. ¿Sí? Ana Laura, Roger, hacer las cosas bien con las personas es sentirnos bien nosotros mismos con los actos que tenemos, aunque ellos no lo sientan o no lo acepten. Ahí puede haber un estado del ego, Laura. Ese es un tema principal. Los padres hacemos muchas cosas no por el beneficio de los hijos, sino para sentirnos bien. Ahí puede haber un estado del ego, ¿eh? Porque sentirnos bien puede ser el ego el que se sienta bien y no tu alma. Y el ejemplo es clásico de los padres. O sea, los padres les damos todo a nuestros hijos para sentir que cumplimos como padres. Aunque al final los hijos no reciban lo que ellos querían. Ah, pero nosotros cumplimos. Me siento bien, me siento hasta orgulloso de que mi hijo, ¿no? De mi hija. Pero en realidad, porque le di todo, pero realmente eso que di, realmente le benefició o era lo que necesitaba esa persona. ¿Sí? Hay personas que es muy común en nuestra sociedad. Hay personas que tienen un negocio, una profesión, por ejemplo, doctores. El padre fue doctor y tiene una clientela de doctor y hace que el hijo estudie para doctor. Y el padre se puede sentir orgulloso de que su hijo es doctor. ¿Pero era lo que realmente quería el hijo? ¿O solo fue para darle satisfacción al padre? ¿O era lo que quería el padre? El padre le dio todo para que estudiara, pero ahí esa pregunta es muy interesante, Ana Laura. Ahí es el proceso que hemos hablado mucho del compartir o del dar. Tenemos que aprender a dar y el dar se da con un nivel de conciencia muy elevado, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y el ejemplo típico es el que le hacemos a los padres, padres e hijos, ¿no? A veces damos. Como dice James, en efecto, la palabra enfermedad significa información o mensaje que llega desde nuestra psiquis hasta nuestro cuerpo para manifestar esa energía en la materialidad. Muchas gracias, James, por tu comentario. ¿No? Y dicen que cuando aparece la enfermedad es cuando puede aparecer la curación también porque podemos estar enfermos, pero mientras no nos enfermemos, mientras el cuerpo no reclame, no iniciamos un proceso de mejora. Desafortunadamente así es la conciencia inferior. Hasta que no tenemos el cuello hasta arriba, hasta que no nos enfermamos de la presión arterial, no decidimos comer diferente, bajar de peso. Ahí es cuando inicia la curación. En un nivel de conciencia más elevado, la idea es que no lleguemos a la enfermedad. Hay dos caminos, dicen, para llegar a la luz. El camino de las bendiciones, que es ese camino personal, proactivo, donde no necesito que me llegue el caos para empezar a mejorar, o el camino de las desgracias o de los desgraciados, dicen algunos. O sea, cuando a través de desgracias tengo que tomar un camino de mejora. Ese es el trabajo en conciencia. Cuando no necesito pasar por ninguna enfermedad o por ningún caos en mi vida para yo decidir ser mejor ser humano. Ese es el verdadero camino, ese es lo que nos debe de impulsar, no solo nuestras carencias, no solo nuestras dificultades. Muy bien, gracias James por tu aportación siempre tan buena, ¿no? Y la que me hiciste apenas sobre el COVID se me hizo bastante, muy padre, no conocía yo esa perspectiva, el tema de las células,
un mensaje muy interesante, ¿no? Cómo puede haber una modificación prácticamente genética a través de la vacuna que va a tener repercusiones a lo mejor en toda la humanidad al haber un cambio celular. Es muy padre lo que me comentaste, es muy, muy bonito. Y ahí dicen que el ego a veces sale como una manera de autoprotección a nosotros mismos. Sí, el ego también funciona como protección. El ego a veces es como, el ego es protección ante nuestro desconocimiento. Lo comentaba alguna vez, o sea, cuando uno va a una ciudad, a un país diferente y no conoce sus leyes, uno anda cuidándose, o sea, de no cometerlo y se encierra uno, o sea, anda uno temeroso de no violar las leyes porque no las conocemos. Entonces, el ego muchas veces nos protege. El ego tiene esa bondad. A veces por ego nos liberamos de muchas circunstancias que desconocemos. Efectivamente, Jay. Laura, me refiero a pedir una disculpa por los actos cometidos. Muchas veces no aceptan nuestras disculpas. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Insistir? Ok, este es un tema muy interesante, ¿no? O sea, pedir disculpa por una transgresión, no las aceptan, no es relevante si no la aceptan, porque tú ya lo que hiciste fue humillar tu ego. O sea, tú hiciste un acto muy valiente de aceptar un error, de atreverte a buscar a alguien, porque eso aplica, hay mucha gente que nunca lo hace. ¿Cuántas relaciones, amistades se quedan en la historia porque nadie se atrevió a pedir una disculpa? Porque nadie se atrevió a levantar el teléfono o ir a la casa del amigo, de la persona y decirle, oye, discúlpame, o sea, ¿cuántas grandes amistades se quedaron porque nadie se atrevió por orgullo? Ese es un ego que vamos a ver. El orgullo nos detiene. O sea, muchas veces hay parejas o amigos que en el fondo quieren regresar porque se aman, se quieren. Ah, pero el orgullo dice no. O si no es él o ella la que me busca, o si no, y ahí nos quedamos en el orgullo. Entonces, si nosotros pedimos disculpas de corazón y la otra persona no las acepta, bueno, tú ya hiciste tu trabajo de corrección porque tú ya eres una persona que está trabajando en su conciencia. La otra persona, pues no sabemos en qué proceso de conciencia trae. A lo mejor hasta se ofende y te dice cosas, no importa. Aquí ese enfrentar esa circunstancia hace que tu ego se vaya disolviendo. O sea, la respuesta de la otra persona no es tan importante, ¿sí? Porque la otra persona puede estar llena de egos y por más disculpas que le pidas, puede ser que no, nunca la acepte, pero no, eso ya no es relevante. De hecho, hay una práctica que se practica en concepto en la religión judía, en donde cuando se va a hacer este proceso de pedir perdón van tres personas acompañando como testigos. Esa es una práctica que se hace. Cuando tú quieres pedirle disculpa a alguien, te buscas unos testigos que vean que tú fuiste a pedir disculpas. Ellos van a ser como los que van a testiguar que sí hiciste ese acto. Y si a la segunda ocasión no hay respuesta, tú ya estás liberada. Es una bonita práctica que se hace, ¿no? Pero es un trabajo muy bonito. Hacer ese proceso, ir a pedir disculpas, eres tú quien está haciendo el proceso. Si la otra persona no lo acepta, pues no, porque está en otro nivel de conciencia. ¿Sí? Eso es muy común, eso acaba con muchas relaciones muy buenas. Me dañaste, me lastimaste, entonces ya no. Aquí entran las creencias. Hay creencias que le llaman determinantes en psiquiatría o creencias que nos implantaron, ¿no? O sea, que dice, bueno, ya se fue y yo tengo por política que el que se va ya nunca más acepta, lo acepto de regreso aunque tú lo ames, pero a mí me enseñaron que, como dice un verso, un dicho aquí, chancla que aviento ya no la recojo. Todos esos son estados de orgullo que muchas veces hacen que las relaciones ahí se acaben, ¿no? Muy bien, pues le vamos a dejar hasta aquí, ya es tiempo de parar esta transmisión. Vamos a continuar, yo creo, igual el mismo lunes. Y les informo, lunes inicia nuestro curso a las 6 de la tarde para que de una vez por todas enfrentemos a
este gran oponente, pero que en el fin y al cabo tiene una intención muy profunda, que es nosotros crezcamos, que nosotros hagamos nuestro trabajo espiritual. Realmente en el fondo el ego no es nuestro mayor enemigo, más bien es nuestro aliado que viene a ponernos a prueba para que crezcamos. En el fondo eso es algo que esa es su labor, ¿sí? Y los invito a que se inscriban, pregunten aquí en nuestro sitio y les daremos todos los detalles. Pues ha sido un placer. No sé si tienen algún comentario final. Pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y Dios mediante nos veremos en el curso que inicia el próximo lunes. Van a ser 12 clases de 90 minutos. Muy bien, señora Elvia. Gracias. Saludos a James. Buenas noches. Shalom, shalom para todos. Gracias, gracias, Yay. Gracias, Rosario. Gracias, Débora. Saludos.